chicas. ¿Nos vamos a pasar? Sí. Hacela pasar a ti. Hola. Bianca, querida. Hola. Yo ya me enteré algo por Daniela que me estuvo cubriendo en el desfile, no pude ir. ¿Te enteraste algo? Me enteré, No sí. todo. Me muestran una modelo rumana, europea, divina, con estilo, con glam, y en el desfile me hace un papelón. Yo tengo un nombre, tengo una marca que tiene un prestigio. Me gustaría saber qué pasó. Tranquila, te vamos a ver. Yo creo que, perdón, que me meta, pero yo no la vi bien. Bueno, salimos la noche anterior y estuve en una fiesta con otras modelos. No me miren así, es que para mí es muy normal. Una fiesta, un domingo. Sí, ¿por qué no? Sí, igual lo del desfile de ayer ya pasó. Está bien. Fue bastante bochornoso. Bueno, Es verdad. ¿Qué quiere decir con esto? No, que si a vos realmente te interesa, entiendo por qué hacen una novela entera de que yo he salido una noche anterior de un desfile y que me sentí un poco mal el segundo día. ¡Uy, ya fue! ¡Un poco mal! Llegamos a un acuerdo y vamos a tener que contarte parte del calle del desfile. Perdón. Sí. Oh, por lo menos acordás mi nombre. Y sí, nos cruzamos un par de veces. ¿Me hice acordar también? Sí. Sí. ¿Qué campaña? La última. No, el desfile ese del rock. Ah, que no quedé yo. ¿Ah? Tu presencia, que vos estés, no fue quizá intencional, pero fue culpa tuya. No, porque vos fuiste al desfile. Vos estás contento. Yo me lo tuve que ver por... Yo lo hice, yo fui y quedé y lo hice. No creo que haya ninguna mala ética en eso. Si vos lo tomás como algo malo, no sé, es como una manera muy materialista de ver las cosas. O sea, yo entonces si es mi culpa, la culpa que tengo era por estar ahí, por existir. ¿Entendés? No hay ningún pecado en la existencia sola. O sea, y tampoco voy a dejar de ir a casting por respeto a los demás modelos. No sé, vos me das algún laburo, yo otro, después vos otro, yo otro, capaz y sí, capaz que no. Es así. Escuchame, estás muy certero, muy cerquita de Bianca, también hay una relación. No hay ninguna relación, pero entre ustedes no hay tampoco. Por parte de ella, lo que me dice ella, no sé si vos tenés otra idea. No sé. Va a haber un montón de vestidos que no te van a cerrar. Pero yo, chicas, no sé qué hacer. No, mira, a vos no te quiero en emergencia. Así que gracias. A mí tampoco me interesa igual. ¿Ah, no? No, para nada. ¿Y para qué viniste? ¿Y te maquillaste y todo? No, vine a tener una entrevista, como voy a tener con varias agencias. Bueno, me parece perfecto. Así se puede obtener la plata. Bueno, alguien tiene las cosas claras acá. Suerte. Suerte a ustedes, que les vaya bien y no tengan ningún juicio, ¿no? De repente. Gracias. No la aguanto. La conozco de otros castings y la verdad que es una mujer que es imposible trabajar con ella y bueno, tengo que ayudar un poco. Me parece que sí. Hola. Sí, ¿qué pasa? Rebeca. Rebeca. ¿Qué haces eso personalmente? Sí. Hola. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos? Rebeca, cada día se conocen, Sí, ¿no? sí. Van entrando juntos. ¿Qué pasó, Matías? Nada, no te puedo dejar. Por un acento, te pegó algo como europeo, ¿no? Ah, sí. Muy lindo. Bueno. Sí, Gracias. no me di cuenta yo, pero... Sí, para seguir trabajando acá más tranquila. Claro. Y por una cierta plata, decías. Sí. No sé por qué no te quedaste allá a Milán. Sos muy bonita. Gracias, pero no. Si querés hacemos otra reunión con Barbie, no tengo ningún problema. O si querés hacemos una reunión aparte y te cuento un poco más personalmente de qué viene la mano, porque también Katy, vos estás con tus problemas personales que me parece que está errado vos venir y hablar de eso acá en este momento. Es una entrevista con Rebeca
no es el momento indicado, ¿ok? Y vos, Mía, si bien sos amiga, la relación laboral es diferente. Pero Así que no. nos juntamos Joaquín, mañana y te cuento bien cómo le va. no, disculpame que se genere esta situación, pero te está mintiendo en la cara. Hola. Sí. Ahí va. Katia, te llaman. ¿Quién me llama? Abajo. ¿Quién? Te llaman abajo. Andá. Y anda. No me da. Él me está queriendo proponer más trabajo, nada más. Ay, nena, te quiero cantar como todo, por favor. Encima yo le estaba viniendo para pedirle ayuda, no me mires así. Disculpame. Vuelvo y te dejo. Yo ya sé muy bien que me quería levantar él. Así como es. Se le tira a todo el mundo, pobre Katia, que se tiene que bancar a este tipo, no sé qué está haciendo con él. Me pasó, en este ámbito me pasó, bueno, con Arthur, que la agencia es conocida porque él es así. Se le tira todo, siendo gay, no sé por qué, quiere demostrar que no, pero se nota de lejos. Si es gay, sí es gay, ¿no? ¿No te diste cuenta cómo se pone el pañuelito, cómo se maquilla? ¿Puede ser una estrategia? No. No creo, no Yo lo he visto. Toda esa especie de venganza, no sé, craches por esto que me estás contando que te pasó, que... No, la verdad, puede ser que tenga algo de venganza, no solamente la decía él, sino a todos los hombres. Sí, pues te pasa mucho, veo, como muy seguido. Y sí. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos? Sí, me contó mi secretaria que le dieron una campaña cada uno. Sí, Sí, ¿le estamos. gustó? ¿Le gustó el proyecto? Bueno, yo quiero que convivan entre Claro. ustedes de la mejor manera posible. Más que convivir, no puedo convivir así yo. Bueno, Katia, ¿qué hace esta chica acá con esto, con nosotros? Si yo le estoy dando un trabajo, por favor, respetame, mínimamente. ¿Sí? No te pongas mal, por favor. Está todo bien, no te pongas así. O sea, yo me paso de otra agencia para la tuya, así que vos me das más que la otra. No, obviamente, si estás acá es porque me gustaste, me gustó tu rostro, la verdad es que es algo de lo que estoy buscando, el estilo, así tus ojos, me encanta. Y bueno, te pago el doble de lo de Skype. Y me pagan, Vos no sabés quién soy yo. Supuestamente recién empezó, así que... Sí, recién empiezo, pero soy millonaria. Ya todo esto fue demasiado, pero tu actitud es lo peor. Y nunca me lo esperé de vos. Cualquier cosa hiciste. Mira, a mí ya me tenés cansada, Aurora. Yo ya no sé cómo explicarte las Vos cosas. a mí me tenés cansada. Haces lo que a vos te conviene. Bueno, Sí, ¿sabes qué? Te puedes ir y por favor no vuelvas más. y bueno, vos fijate qué vas a hacer con Selina, porque sos mi amiga y todo, pero yo no puedo seguir haciéndote desfiles de onda y que encima quede mal mi marca. Yo no puedo seguir, pero tampoco... por eso te sigo ayudando. Ya está, ahora hay que mirar para adelante. Y bueno, yo también tengo que mirar para adelante. Y sos mi amiga, ¿entendeme? Ya sé, pero no me podés decir que soy tu amiga todo el tiempo. También yo tengo mi vida, mis cosas y yo no puedo tirar todo por la borda para ayudarte a ayúdame, vos. yo en tu ya te trabajo ayudé. lo respeto y te trato de ayudar en lo que sea. En su momento te ayudé y no te cobré un peso. Yo ya pagué esa deuda con creces. O sea, ya no me puedes seguir corriendo con eso. No, lo único que te pido es que no pongas nuestra amistad en el medio para pedirme cosas, porque me parece nefasto. Pero yo no te pido nada, Bianca. No te estoy pidiendo nada. Sí, es que me metí en una conversación que no me tendría que haber metido. Mira, yo con Bianca me llevo bien. Con Arturo más o menos, ahí lo tengo, ¿viste? Lo voy manejando, digamos. Pero Bianca no me la manda. No me entra con nada. Y a mí me tiró un par de cosas que no me gustaron. Pero por lo menos no se propasó como Arturo. ¿Qué te tiró? Cirugías. ¿Eso te dice algo? Sí. Es re envidiosa. Ya se pone vieja, ya odia a todo el mundo.
Hola. Hola. Sentate que. Dale, te doy un besito. ¿También ya te vas? Sí, no, en un rato. Ah, ya estarán apurado como ella. Sí. ¿Y cómo están? ¿Cómo se despertaron? Yo bien. Tu amiga parece que no. Está con cara apurada. Ay, basta, mamá. Basta que tuvieron que levantar un rato antes de última, está tan apurada. Bueno, también entendela, ¿no? Tiene un casting. Sí, ya sé que tiene un casting. Ayer tuvo un casting, antes de ayer tuvo otro casting. ¿Pero quedaste en alguno? Bueno, paciencia, mamá. ¿Sabes cuánta gente va a los castings? Sí, me imagino, mucha. Sí. Sí, mucha. Pero Bueno. ¿cuánto hace que estamos acá? Bueno, 2 meses hace que estamos acá. Es un montón. Bueno, Es paciencia. un montón. chicas, no es para ponerse así tampoco. Estamos gastando mucha plata acá. Con las fotos, con la ropa, con el peinado, con maquillaje. Es un montón de plata. ¿Sabes lo que nos cuesta este departamento? No podemos mantenerlo tanto tiempo más. Bueno, mamá, no sé. No sé qué. Andate, qué sé yo. No Nos quiero. vamos, no sé, mamá. Sí, bueno, ¿escuchaste? No, no quiero. Andate, déjala que haga lo que quiera. Pero vos te parece ponerte así también, no sé. Pero vos no la viste a ella como me trató. Yo estoy haciendo todo lo posible. Yo me encantaría estar en el pueblo de nuevo. Estoy acá todo el día sola esperando a ver que ella, a ver qué hace, a ver si gana algo, si le sale algún trabajo, pero nada, no aporta nada. Y yo no la veo feliz. Mamá, ¿qué haces? Esto no va acá, es el ¿Dónde vas? Acá. En casa no lo tenemos a eso. Bueno, acá sí. Por acá, por favor. ¿Te comentó algo de lo que yo hago y de mi agencia? No, la verdad es que No sabes nada. No, bueno, la verdad es que yo hablé con Katia, con su secretaria, y estaba buscando una imagen como vos, que es tu estilo, me gusta tu onda, vi unas fotos que me pasó ella, no sé si sí. yo ya sé que Sí, estás yo conectada. traje el lookbook y ahí se quiere ver más. Ay, perfecto. Sí, mira, la verdad es que yo acabo de abrir esta agencia y mi idea es tener a los mejores conmigo. Y veo que tenés mucho potencial. Lo que sí sé que estás contratado por Red Sky. Claro. ¿Por qué te gustas tanto, Bianca? Eso No sé si me tanto, pero por ahora me llevo bien con ella. ¿Te da buenas campañas? Y sí, ella me parece que hace su trabajo bien, me parece una agencia profesional y no tengo nada por ahora que me diga en contra de eso. ¿Y ella personalmente? ¿Bien? Qué bueno que confíes tanto en Bianca. La verdad es que me llegó un comentario igual, que ella te contrató solo porque gustaba de vos y quería tener algo con vos. Y como es ella de celosa, ¿Quién te dijo eso? no te puedo dar la información. Se dice pecado pero no es pecado. Y acostumbrarte que toda la gente es una chusma acá. Y todos hablan mal de toda la gente. Tenés que acostumbrarte a esto de una vez. No, si no me crees a mí, habla con quien quieras. No, bueno, pará. Lo que yo quiero decir es que no es celosa Bianca, los celos que tiene no te dan ningún trabajo. Yo te voy a dar tiempo, Buena amiga. te voy a dar 30 días, un mes para que vos ¿Y qué es lo que me ofreces vos? comparado con la agencia de Bianca, que se va a pique, nosotros le estamos para arriba, ¿sí? Yo te ofrezco mañana mismo una campaña para una de las mejores revistas de Argentina. ¿Cómo está? Mirá. Yo estoy trabajando con ellos en Vogue. No sé, ¿a vos qué te parece? ¿Ya hiciste algo como esto O a sea, nivel vos estás mundial? haciendo campañas con Vogue ahora. Sí. Preguntale a Bianca si tiene. No, preguntale a Bianca, ¿por qué renunció al contrato con Vogue Latinoamérica? Eso me tenés que preguntar a Bianca vos. Dejen de discutir, ¿sí? Anotame acá qué es lo que vos querés y yo te ofrezco todo, ¿sí? ¿Qué querés? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que vos soñás para tu vida? ¿Qué querés? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Qué querés? ¿Pero por qué tenés vos tanta, o sea... Tengo plata. Yo lo que quiero es hacer cosas más artísticas, quiero bailar, quiero hacer por ahí cortometrajes, cosas más de actuación. ¿no? Dinero, fama, bailes, TV, todo lo que quieras. Yo me voy a encargar de conseguirte lo que vos quieras. Solamente tenés que confiar en mí.
Bueno, me volví un poquito para la música. Quiero confesar que tengo un par de amigos acá que trabajan en boliches, hacen algunos sets. ¿Les va bien? Más o menos. Pero bueno, si es lo que les gusta, su vocación, lo mío es más un hobby. Ah, es un hobby. Y sí, a ver, si la podía regar en un bolazo porque está bueno, me encanta. Vamos a fiestas electrónicas con unos Te amigos. apasiona. No me vuelve loco. No me vuelve loco. Bueno, qué buena información, porque la verdad que es medio aburrido lo que hace. Yo no soy el que inventó la publicidad que me están contratando. Vos sos la protagonista. La opción B es, las dos se van de acá, elijo otra modelo. Hay una publicidad de Milka muy interesante que la puedo llamar más adelante y las dos son protagonistas. Jaqueta, como ustedes quieran. Archivamos el proyecto. Katia, lo lamento, me hubiese gustado que estés. Bueno, salud, ver cosas como Yo creo que ya se tendrían que retirar. Okay. Por favor, chicas, si nos dejan solos. llamo luego. Chao, divinas. Chao. Y pensalo, Katia, Yo no las voy a besar. Bueno, con respecto a lo que acaba de pasar, te digo algo. Katia, pala de lado. La otra chica, la energía de Katia es como que la está tirando abajo. ¿Te gustó la otra chica? Sí, Vamos, ya que venga la Katia. después buscamos a la otra. Una rayada, Katia. No, la verdad que no sé, no quiero opinar. Delfina, ¿qué tal? ¿Vos que sos? Bueno, ¿quién te dice que a lo mejor podemos trabajar O van a elegir o agencia o vamos a compartir, no sé. Si los dos podemos sacar un buen beneficio, bienvenido. bienvenido sea? Seguro. Sí, che, y las chicas esas que están ahí, las que fuiste vos, esas modelos. Sí, es muy linda, está pegando muy bien. Pegamos una campaña con ellas espectaculares que saben que soy No las vi. Yo sabes que Entonces, entiendo, ¿cómo podemos jugar Delfina, con que vos agarres un target más de madre, de ama de casa. Está bueno porque alguien tiene que tener ese target. Claro. Nosotros es como que vamos a otra cosa mucho más alta, ¿viste? No sé para dónde querías llevar esa campaña, pero la verdad que me pareció muy bajo. Porque Ay, no, es como horrible. O sea, a mí- Animales, modelos. a mí, disculpame, Delfina, pero me parece mucho más bajo hacer la campaña de Mr. Músculo porque si eso tiene que ver con los modelos. No, eso fue